Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandra López, yo soy reumatóloga. Vivo en la ciudad de Guadalajara y aquí me entrené y aquí trabajo. Y aquí hago todo, básicamente. Bueno, el tema que ahora me pide esta página que promueve mucho la salud de una forma bastante correcta, sin temas de charlatanería y estas cosas, Salud 180, me invita a platicar de un tema bastante importante desde mi punto de vista como reumatóloga. Y ellos decidieron nombrarle espondilitis anquilosante un dolor incapacitante. De entrada, creo que es una premisa y un título bastante fuerte, pero definitivamente así es. Y así se debe de ver y así se debe de empezar a proyectar para poder llegar más tempranamente a los pacientes y poderlos ayudar a tener una mejor calidad de vida. Lo primero que preguntarnos es que la espondilitis anquilosante, definitivamente. Y es que yo creo que muchos de los problemas de las enfermedades es que no dimensionan lo que puede ser una enfermedad. Por ponerles un ejemplo, todo el mundo sabe que es una diabetes, una hipertensión, pues es muy fácil, ¿no? O sea, es presión alta y hay que controlarla y listo. Pero cuando empezamos con términos como artritis reactiva, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, enfermedad de Behçet, artritis indiferenciada, lupus, pues entonces empiezan los problemas. Y es que los reumatólogos tenemos muchos problemas, tanto con la definición de nuestra especialidad en nuestro país, por supuesto, porque en ningún lugar las riumas o el dolor articular lo llama riumas la sociedad. Acá el tema con nosotros es que coloquialmente un dolor articular se conoce como riuma y por lo tanto el reumatólogo está dirigido básicamente a algo tan limitado por la sociedad que es ver una riuma, ¿no? Un dolor articular. Está muy alejado de eso, muy alejado. Los reumatólogos, si yo les preguntara a ustedes qué hace un cirujano, de inmediato van a contestar. ¿Qué hace un pediatra? Igual. ¿Qué hace un dermatólogo? Pero ¿qué hace un reumatólogo? En realidad no está identificado de una forma correcta. Y si no está identificado de una forma correcta, el tema es las consecuencias de esto. Es decir, si me duele la espalda con quién tengo que ir, si me duele, si me cae mucho el cabello y me salen manchas en la cara, con quién tengo que ir. Entonces, la definición no nos ayuda mucho en nuestro país y si a eso le agregamos lo raro y lo difícil de los nombres de nuestras enfermedades a las que nos enfocamos, pues la cosa empeora. Y no es la excepción a la regla con espondilitis anquilosante y creo que esto de al final que dice un dolor de espalda incapacitante puede llegar a un target a lo mejor más correcto y entender mejor de qué se trata la enfermedad, ¿no? Porque espondilitis anquilosante en realidad no llega mucho y no llega a nada. Bien, entonces, hablábamos de espondilitis anquilosante, un dolor de espalda incapacitante, pero en este preámbulo les decía yo precisamente que el problema no es la espondilitis, el problema no es el reumatólogo, el problema es la mala definición y cultura que tenemos en la sociedad para poder llegar a un reumatólogo. Y enfermedades reumáticas hay para aventar para arriba y no tienen que ver solamente con articulaciones. Si yo les dijera que el lupus es una enfermedad que puede atacar todo menos articulaciones y la vemos el reumatólogo o un avance y no tiene nada que ver con articulaciones y, y entonces no hay reumas, entonces pues con quién tengo que ir. Lo primero que de verdad me encantaría dejar en esta plática, para mí lo más importante es empezar a quitar esta situación de reuma igual a riuma. No es así. Los reumatólogos vemos enfermedades autoinmunes. De hecho, tuvimos mucha participación, por ejemplo, en COVID, porque se convertía en una enfermedad al final de cuentas autoinmune, que es lo que más nos define. Vemos enfermedades autoinmunes y la primera cosa que les quiero dejar en espondilitis anquilosante es que es un dolor que no tiene lógica, lo que pueda llevar a encaminarlos que pudieran tener esta enfermedad. Por definición, espóndilo es columna y anquilosante es que está la columna, que se va anquilosando o pegando la columna, pero ese es un término radiográfico, ¿ok? Entonces, pues en realidad, más que intentar definir de una forma con las palabras estas espondilitis anquilosantes, me gustaría más dejarles qué puede dar la enfermedad. Porque incluso hay pacientes que no solamente les duele la espalda, hay muchas más cosas que saber acerca de la enfermedad. El dolor de espalda es una causa muy común, pero súper común, de dolor y de consulta. Un segundo, que siga. Ok. No tengo un modem malado, pero está aquí atrásito y de verdad, bueno, lo siento si me estoy cortando. Yo aquí me veo perfecta y bueno, voy a seguir.
El tema es que el dolor de espalda es un motivo de consulta muy frecuente. Si yo a cualquiera de ustedes les pregunto con quién van cuando tienen un dolor de espalda, uno, dos, tres, y les apuesto que van a decir a un traumatólogo, a un sobador, a un neurocirujano, a un quiropráctico y nunca a un reumatólogo. Y de hecho ese es el problema. Está bien documentado que en Estados Unidos el retraso de esta enfermedad es de más de 13 años. En México ni me quiero imaginar, porque además ni estadística tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué tal que un paciente tenga esta enfermedad, que es un tipo de enfermedad inflamatoria, y se dirige incorrectamente a un cirujano de columna y lo opera? No saben, ¿eh? No se la van a acabar. Es casi como decirles, tengo una neumonía o una infección en el pulmón y voy a ir con un cirujano de tórax a que me abra y entonces me quite la infección. Aberrante, absurdo. Eso es precisamente lo que pasa en un dolor de columna de tipo inflamatorio que no tiene que ver nada con cirugía, ¿no? Entonces, yo sí creo que antes de cualquier cosa, cuando a alguien le duele la espalda baja, antes de cualquier cosa, lo primero que tienen que ir a ver es a un reumatólogo, por supuesto. Porque igual, si no es espondilitis anquilosante, muy probablemente pueda tener muchas formas de mejorar, si no necesariamente quirúrgicas, ¿no? Porque todo es lumbalgia, dolor de espalda bajo, igual a hernia y me van a operar. Eso no es así. No es así. Esa sería la última de las formas de manejar y de llevar un dolor de ese tipo. Antes pudimos haber hecho rehabilitación, pudimos dar antineuríticos, pudimos dar un montón de cosas antes de terminar una cirugía, porque recuerden que la cirugía es definitiva. Bueno, ya que si se fracasa después de varios intentos de arreglar un dolor de espalda abajo, sea o no espondilitis anquilosante, la primera opción y generalmente es la que puede fracasar más. ¿Qué diferencia habría de Ale se cae, se da un centonazo y le duele la espalda? Como eso. Pero ¿qué hay de aquellos, todos aquellos gente o pacientes que de la nada duele el dolor? Y hasta incluso suena absurdo, chantajista, raro, porque es me acuesto y me duele más. No es posible que no pueda tener una tregua porque estoy acostado y empieza un dolor que no me deja levantar o si me muevo me duele muchísimo. Y no se diga a la hora de estar sentada cierto tiempo, a la hora de levantarme, bueno, ya ni quiero ir a salir o algo. Cuando va avanzando el paciente y esto mejora, pues se les quita mucho el dolor, ¿verdad? Pero no va así. En el primer momento en que alguien tiene algo inexplicable, hay que saltar en la duda en la cabeza de si esto realmente es por un golpe o si es por algo que esté guiado de otra manera, porque no tiene lógica. Entonces, yo soy una doctora de 39 años con un peso más bajo que el ideal, no tendría por qué dolerme la columna, pero para nada. Pero cuando empezamos a, es que me duele normal, porque el otro tema es que puede ser un dolor que no necesariamente nunca en la vida te va a llevar al hospital. O si te lleva, pues bueno, te van a dar diclofenaco por la vena y vas a su casa. No resuelve nada. Y esto se va a perpetuar y entonces aprendemos a automedicarnos para llevar una enfermedad que en algunos pacientes puede ser muy incapacitante, no ahorita, porque la enfermedad da una oportunidad de diagnóstico de 30 años. O sea, para que un paciente se pegue, claro, hay el que se pega en 5 años, en 7, en 10, pero no es lo común. La espondilitis anquilosante es una enfermedad que inflama principalmente la parte de abajo de la espalda y ustedes dicen tengo ciática y ustedes dicen tengo, me duele el coxis, es tipicazo eso, o dicen tengo lumbago, lumbalgia, ese dolor entonces es igual a ciática, ¿no? Entonces, ¿no? Pero en realidad, ¿quién de 30 años puede tener un dolor de ciática? Es una degeneración de un nervio inmenso que sucede a muy tardía edad, ¿no? Entonces, lo primero es que es una enfermedad que inflama de forma absurda, no tiene un sentido y no tiene una lógica. No es alguien de 190 kilos, no es alguien que corre maratónicamente, no es, es alguien que de la nada empieza con un dolor justamente en medio de los glúteos y un poquito arriba, y posteriormente esa inflamación, como el cuerpo tiende a defenderse, va osificando o va haciendo pegazones para que ya no duela. Y la verdad es que lo logra, porque una espondilitis anquilosante, cuando empieza inflamatoria y empieza a pegar, pues de alguna manera deja de doler. El tema es que también te deja de mover. Hay que recordar que la flexibilidad de la columna, uno puede agachar básicamente hacer una U y tiene una capacidad de flexión impresionante.
Entonces, si bien la espondilitis anquilosante no es una enfermedad que te va a llevar a hospital y jamás te va a dejar en la terapia intensiva, ni mucho menos, muy rara vez te va a llegar a la muerte, entonces todos hemos aprendido a minimizar la enfermedad. Ese es mi punto de vista, tanto el paciente como el médico, y si no llega con el reumatólogo, todavía la cosa peor. Porque bien, si hay algún médico o algún especialista que le importa la espondilitis anquilosante, el reumatólogo. El tema es que para que lleguen a nosotros pasaron una cantidad de eventos desafortunados y una cantidad de doctores que, bueno, también llegan con nosotros como con poca esperanza, enojados, etcétera, ¿no? Y cuando les decimos espondilitis anquilosante, la cosa sale peor. Entonces, yo creo que hay que educarnos muchísimo en este tema, más que de enseñarles científicamente lo que es esta enfermedad, nada, eso es mucho rollo. Lo que hay que saber es que un dolor de espalda inexplicable, si no me caí, si no me pegué, si no me lastimaron, si no me golpearon, si no tiene una lógica, entonces hay que ir a un reumatólogo, jamás se van a arrepentir. Uno, porque el reumatólogo no opera, entonces tendría que buscar la manera más amable, por así decirlo, o la manera más sutil del manejo del dolor de espalda bajo, siempre y cuando cumpla esta característica que se llama inflamatoria, y aunque no lo cumpliera, también el reumatólogo trata este tipo de enfermedades dolorosas, y acuérdense que somos la antítesis de la cirugía, no operamos nada. Es el internista y el cirujano, nosotros somos la parte internista, ¿no? El otro tema es que la enfermedad en el nombre se queda muy cortito para lo que es. También ese es un problemón, porque al decir espondilitis anquilosante, ustedes dicen, me tiene que doler la espalda forzosamente. Y se olvidan que es una enfermedad que además de espalda baja, bien les puede inflamar una rodilla hasta explotarla y luego se le quita. Y luego sigue un hombro y luego se le quita. Y luego sigue un tobillo y luego se le quita. Y luego camino como patito porque inflama mucho los tendones. ¿Saben ustedes dónde hay tendones en el cuerpo? Desde la punta del pie hasta la cabeza. Entonces, de pronto esto me duele todo, tiene un dejo de cierto, ¿no? Porque el meollo de la situación en esta enfermedad es que no solamente es columna, son todo lo que tiene que ver con inserciones de tendones y por lo tanto es lo que puede doler. Y sí, sí les puede doler todo el cuerpo. Pero ya de entrada, cuando llega alguien, es que me duele todo, ya nos van a clasificar de histriónicos, histéricos, locos, etcétera, ¿no? Que demeritan mucho la enfermedad. Entonces, espondilitis anquilosante se queda corto, ¿sí? O sea, no nada más es dolor de espalda. Bien, perfectamente alguien puede imitar una artritis teniendo espondilitis anquilosante. Una artritis me refiero a inflamación de articulaciones en general, ¿no? Artritis reumatoide. Pero no se queda ahí la historia. La espondilitis anquilosante inflama el ojo de una forma tremenda. Y ahí andan ustedes o quien padece esta enfermedad diciendo que tiene conjuntivitis, que no, es que pues como que me desvelo y el ojo me amanece rojo, o sea, justificando todo lo que es injustificable. Y no queda ahí, afecta el intestino y puede afectarlo de una manera muy severa, ¿no? Desde una colitis, que seguramente mucha gente con espondilitis la ha de padecer, pero más allá de eso, puede hacer enfermedades inflamatorias tan severas que son pacientes que sangran y un poco por el pudor y la vergüenza de decir estoy sangrando o haciendo diarrea con sangre, pues entonces empiezan a limitar muchísimo la información que pudiera ayudar a llegar al diagnóstico. No con esto quiere decir que tienen todo, claro que no, o sea, puede ser una mezcla. Hay pacientes que es la columna y se ensañan con la columna de la enfermedad, hay otros que es mucho más periférico me refiero afuera de la columna, y además de eso, hay quien mezcla un ojo inflamado con la columna inflamada, que es además una actividad muy severa, la del ojo, que es casi urgencia, ¿no? En espondilitis anquilosante. O hay quien mezcla el dolor glúteo alternante, la asiática y el cuello, le estoy súper cansado, todos los tendones me duelen porque estoy estresado y porque he tenido mucha tensión, ¿no? Entonces, hay que poner más atención. Lo que no tiene explicación, no intentemos justificarlo y es preferible llegar a un especialista para poder ser orientado. Porque el otro problema de esta enfermedad es que no hay mucha manera de diagnosticarla. O sea, les pongo un ejemplo. Ustedes sin ser médicos, yo les digo, traigo 500 de azúcar y en automático todos me dicen, eres diabética. Pues sí. Entonces sigue un camino muy lógico. O si llego y les digo, tengo 200/150 de presión arterial, en automático todos me dicen, eres hipertensa. El tema de la espondilitis es que no es así. No tiene un marcador específico para el diagnóstico. Desde ahí ya estamos mal. O sea, ya llevamos varios problemas. El paciente no identifica a su especialista correcto, que en este caso sería el reumatólogo. Además de eso, justifica por otros medios y para acabarla de amolar,
quien lo ve, si no es un reumatólogo, le pide estudios, que sale todo normal y hasta le dicen, oye, no, hombre, estás de lujo, estás mejor que yo, esos chistes, ¿no? De estás de 15 años. Sí, claro, porque están viendo azúcar, hígado, pero no están viendo el problema, que es el dolor inflamatorio lumbar, ¿no? O articular. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes que tienen inflamación articular, dolores? Les piden factor reumatoide. El factor reumatoide no tiene nada que ver en esta enfermedad, ese es para artritis reumatoide. Y como sale negativo, entonces la lógica es, no tienes nada. Te lo inventas y por lo tanto necesitas un psiquiatra. Eso pasa súper frecuente, ¿eh? No es poquitas veces. Pasa súper frecuente en hombres y en mujeres por igual. No hay una distinción, aunque de pronto estamos clasificadas como por ser un poco más histriónicas las mujeres y los hombres más delicados con el dolor. En realidad no hay diferencia. Los dos se quejan de la misma manera. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Tiene mucha clínica y la clínica solamente es cuando se pone enfrente al paciente, le empieza a hacer preguntas, a tirar anzuelos para preguntarle, ¿te despierta el dolor de espalda en la noche? Sí. ¿No te deja caminar cierto momento y al caminar mejoras? Sí. ¿Vas al cine y no te puedes mover? Sí. ¿Te puede llegar a doler todo el cuerpo? Sí. ¿Estás fatigado? Sí. Entonces, por lo mismo, porque no hay un estudio de sangre que la diagnostique. Alguien por ahí puede levantar la mano y me puede decir, HLA-B27. Es un marcador genético que la verdad es que no es diagnóstico de enfermedad. ¿Por qué? Porque puede estar positivo sin tener espondilitis anquilosante y puede estar negativo y tener espondilitis anquilosante el paciente. Entonces resulta más confuso de alguna manera. Solamente bajo la expertise del reumatólogo pudiera concluirse mejor. Pero si yo sospecho, y como todos lo hacemos, doctor Google, y digo, tengo diagnóstico de espondilitis, me voy a ir a hacer un B27 y sale negativo, me lo autoquité, ¿no? O sea, ya no lo tengo. Cuando no es así, no es un marcador diagnóstico, es un marcador de otro tipo, genético, que sí, está presente en la mayoría, pero no en todos. Y viceversa, quien lo tiene positivo a veces no tiene la enfermedad. Entonces sigue habiendo muchas dudas por resolver en este tipo de enfermedades. Si el paciente le duele y no va con el reuma, si nunca llega el reuma, si además no hay estudios para hacer diagnóstico y los síntomas son tan inespecíficos, se convierte en un problema diagnosticar espondilitis anquilosante. Claro que el diagnóstico de camión, cuando uno ve un paciente así que se mueve en bloque, bueno, pues es que eso no tiene chiste. El tema es que eso es precisamente lo que hay que evitar. Y para eso pasan muchos años en donde la enfermedad estuvo grite y grite y grite, aquí estoy y estoy inflamándote. Pero entonces me acosté mal, me dormí chueca y todas estas justificaciones. Si alguien me dice imagen, radiografía, sí, la radiografía es muy clásica de espondilitis anquilosante cuando ya estás pegado. Y cuando ya estás pegado no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué es estar pegado? Bueno, pues se va haciendo una famosa columna de bambú. Imagínense un bambú, hay que recordar que la columna es como estos resortes que usábamos por allá de los 80s, muy flexible. Y ahora se va a convertir en un fierro que no tiene movilidad. Es una problemática seria porque es desde no me puedo abrochar los zapatos hasta no puedo levantar la cabeza para ver o simplemente si me dejó en cierta postura para acostarme a dormir. Entonces, no es tan fácil. No es tan fácil porque aguantar la enfermedad cuando ya está en una cronicidad se convierte en un problema de un infierno de calidad de vida. Y es que ustedes tienen que diferenciar una cosa muy importante. Todo el gremio médico ve dos pronósticos, el pronóstico de vida y el pronóstico de calidad de vida. Un cáncer invasor tiene un pésimo pronóstico de vida, ¿estamos de acuerdo? Pero una espondilitis anquilosante, una artritis reumatoide, tiene un pésimo pronóstico de calidad de vida. Entonces, pues ustedes sabrán, si hay la sospecha y nos seguimos haciendo ahí como un poco al inventarnos cómo quitarlo, bueno, no pasa nada, solamente es que vamos a vivir 40 años, 50, 60, los que sean, con una enfermedad que cada vez va a discapacitar más cuando tiene solución. Y como todo en la vida, no es lo mismo tratar una diabetes de 5 meses de evolución a tratar una de 30 años. O sea, eso tiene una lógica muy, muy clara. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Debemos de educarnos mejor. Hay que voltear a ver al reumatólogo, no solamente por reuma, hay que voltear a ver al reumatólogo si un ojo se me hincha sin una lógica, si se me cae el pelo sin una lógica, si me salen estas manchas y ni siquiera hice nada, si me duele y no hice nada para que me doliera. Esa es una alarma muy importante para saber que lo inexplicable sí tiene explicación y generalmente es autoinmune o autoinflamatorio. La espondilitis anquilosante no es una enfermedad hasta hoy autoinmune, que muchos creemos que sí, porque no se ha descubierto como cuál es el marcador, ¿no? Por decirle algo, en lupus están los antinucleares,
En artritis reumatoide está el factor reumatoide y el anti-CCP. En espondilitis anquilosante todavía no se identifica perfectamente eso. Entonces, pues así como que, pues, ¿qué hacer para prevenirlo todo? No, o sea, cuando se presente se tiene que poner una atención muy clara para poder tener una excelente calidad de vida, pero sobre todo lo que más nos interesa al gremio reumatológico, evitar la progresión. Porque hay que recordar que las edades de esta enfermedad es en edad productiva y reproductiva. Entonces se convierte en un broncón. Viene ausentismo laboral, divorcios, te quejas de todo. Entonces, no caigamos en eso. Si hay un dolor, es preferible aceptarlo, enfrentarlo, porque tiene muchas soluciones. Hoy por hoy la espondilitis anquilosante es una enfermedad que tiene de verdad muchos caminos para resolverse, desde algo muy sencillo como aprender a hacer el ejercicio adecuado, porque ese es otro tema. En los ejercicios de alto impacto o los golpeteos en el pie o, no sé, algo que golpetee mucho el cuerpo, va a aprender la enfermedad. Y algo que lo deje muy sentado también, total que ni picha, ni cacha, ni deja batear. Es decir, si estoy muy en reposo me va a inflamar más y si estoy muy activo también. Entonces, debo de encontrar el equilibrio y ese equilibrio lo sabe muy bien el reumatólogo. Para fines así, en grandes rasgos, la natación es uno de los ejercicios que mucho más alivian a la espondilitis anquilosante. Por obvias razones, nos quitamos todo el peso y además vamos moviendo la columna en una forma que no lleva impacto y puede ser el inicio del tratamiento. No necesariamente tenemos que pensar en tratamientos como muy elevados, ¿no? Puede ser suficiente, sí, y antiinflamatorios. ¿Qué sucede en aquellos que no siguen terapias tipo FARMES, así se llama, que se utilizan para artritis reumatoide, para otras cosas, hasta los famosísimos biológicos, que seguro más de uno aquí ha escuchado, que es una tecnología ya muy superior? Ojo, no es más fuerte, porque suelen preguntar, es que si me dan un biológico, los conocen también como vacunas, que no lo son. Entonces es más fuerte, no es más fuerte para nada. Y yo creo que podemos dejar algo aquí bien en claro para que se pueda entender que es un biológico, porque es parte fundamental en algunos pacientes, no en todos, insisto, dependerá de la etapa en donde lo vemos y la sintomatología. Pero un biológico es un tema que siempre andan preguntando a la gente incorrecta. Habría que preguntarle a un reumatólogo. Pero vuelvo a lo mismo, ni saben que manejamos biológicos. Si lo queremos ver de una forma que se entienda mucho y quitándonos la ciencia de la cabeza y la reumatología y pudiéramos compararlo de una forma de tratamiento que pudiéramos entender, para mí es muy fácil. Vamos a decir que este es el Nokia de la viborita, que usamos muchos de nosotros, y me incluyo, allá por los 90, ¿no? Esa era una forma de comunicación y finalmente comunicaba así, pero lo destruyó el teléfono más wow que hay ahorita, que yo no sé mucho de tecnología, puede ser chino, puede ser de donde sea, ¿no? ¿Habrá una diferencia entre usar un iPhone y o un Huawei o no sé, como se llamen, o un Nokia de la viborita? Por supuesto que hay un mundo de diferencia. Y es que esto a uno ya no le venden el plastiquito, lo que nos venden es la tecnología, por supuesto, y esa es por la que pagamos y la que nos cuesta. Un biológico representa lo mismo. Un biológico ya ni siquiera es un medicamento, es tecnología aplicada en la medicina para poder llevar a ciertos resultados a un paciente. ¿Quiénes utilizan biológicos? Muy poquitas especialidades. Los reyes de reyes son los oncólogos, luego le sigue reuma y después le sigue derma. Lejos de estas tres especialidades, de forma asidua y con tantas evidencias, casi nadie utiliza biológicos. Entonces, fíjense nada más, cuando de pronto tenemos un paciente y te duele la espalda, te hice radiografía, me dio si había ahí algo, tienes todos los síntomas, vamos a empezar con natación. Ay, doctora, vengo igual, no funcionó. Ok, vamos a empezar con diclofenaco y natación no funcionó. Ok, vamos a empezar con el Nokia de la viborita y te voy a dar metrotexatia, sulfidina, entonces ustedes lo conocen, y resulta que tampoco funciona. Pues bueno, ¿quién se va a negar a utilizar algo de esto? El problema de esto es precisamente lo que cuestan, igual que el teléfono este. Es que son excesivamente caros y valdría la pena no evitarlos, pero sí atendernos más tempranamente para evitar una catástrofe como un biológico, porque no es para el público en general. O sea, ustedes no pueden ir a comprar un biológico, ni yo tampoco, porque son medicamentos que ascienden a 20, a 30,000 pesos al mes y hasta más, dependiendo de la dosis. No están diseñados para eso y no nos agüitemos. No es que, no puedes, no. Están diseñados para un sistema de salud que provee y protege a los pacientes. Europa, Estados Unidos, Canadá. Nuestro país también con su IMSS, pero pues muy limitado, por supuesto, ¿no? Con todos los bemoles que tiene el IMSS, tiene este tipo de medicamentos. Pero
si recorremos todo este camino, pues está imposible llegar ahí, porque ni sabemos a quién ir, ni qué tenemos, justificamos, usamos medicamentos como se nos ocurre, no hacemos lo correcto, el paciente al dejarse de mover empieza a subir un montón de peso y entonces vienen más consecuencias, viene la diabetes, la hipertensión, derivado de una enfermedad que pudo haber sido mucho más fácil de manejar desde un inicio. Entonces, no estemos perdiendo el tiempo pensando que eso es pasajero, que se nos va a quitar, que sobre todo si tiene algún tiempo. Claro que un dolorcito por estar sentado todo el día no importa, pero estoy hablando de aquel dolor inflamatorio que tiene más de 3 meses de evolución en alguien que no tiene lógica y que pareciera además que le juega sucio porque es camino y mejoro, me siento y empeoro. Entonces habría que poner atención. Porque no solamente podemos llegar más rápido, sino tratar más rápido, ahorrar recursos, pero el problema más importante es el no empoderamiento del paciente. O sea, mientras el paciente no levante la mano y exija y qué tengo y quiero corregirlo, no vamos a llegar a ningún lado, porque finalmente el interesado es el paciente y son ustedes mismos los que de pronto van a lados incorrectos. Y también aquí me incluyo la falta de información que hay de parte del gremio reumatológico. O sea, hay pocas páginas, si ustedes se quieren meter casi todo desde la Sociedad Española o páginas en inglés, por supuesto. Entonces nos falta mucho, creo yo. Nos falta mucho porque sí es una enfermedad que los discapacita de forma importante por el dolor y es muy discriminada. Es, ya te vienes quejando otra vez, vete a tu casa, no te quiero ver, o no me importa, trabajas porque trabajas así como vengas, ¿no? Y no debe de ser así. Yo creo que pudiéramos hacer más, mucho más, cada vez más, pero eso depende más del que está de aquel lado que el que está de este lado, porque reumatólogos somos muy poquitos y la gente que padece espondilitis anquilosante, aunque no hay un número estimado en nuestro país, yo estoy segura que es muchísima, muchísima. El tema es que no llegan, el tema es que se acostumbran o que se pegan, ¿no? Entonces, eduquémonos más, hay que saber exigir, hay que saber con quién ir y hay que saber que si hay un problema de salud, se tiene que resolver. Y si no funcionó con el ortopedista, pues hay que buscar otra opinión, pero no ortopedista, de otro lado. Si no funcionó con el quiropráctico, igual. Entonces, la verdad es que es una enfermedad sumamente pesada. Lo necesitamos en el mismo barco. Nosotros estamos ahí con ustedes, pero no nos llegan. Y hace mucha falta la difusión de esta enfermedad, porque hoy por hoy creo que sucedió en la espondilitis lo que no sucede con una enfermedad. Hay muchas maneras de tratarla, pero no hay muchas maneras de diagnosticarla. Eso se convierte en un problema muy serio, ¿no? Porque de este lado hay infinidad de cosas para corregir la enfermedad, pero el paciente ni llega ni tenemos tantas herramientas de diagnóstico. Entonces, se convierte en un problema. Y esto no solo es en México, esto es a nivel mundial. O sea, la verdad es que sí es muy problemático. Si por ahí alguien me pregunta, resonancia magnética, se las hacen de lumbares generalmente. Y justo abajito hay unas articulaciones que se llaman sacroiliacas y ahí está el problema. Les faltan unos cuantos centímetros para ver en donde en realidad está el problema y entonces venga, usted no tiene nada en la resonancia o tiene una hernia, vamos a operarlo, ¿no? Y ahí es donde explota, por supuesto, que todo el problema. Entonces, vamos educándonos más. Espondilitis anquilosante, artritis reactiva, artritis psoriásica, lupus, esclerodermia, vasculitis, muchas cosas más. Es lo que vemos los reumatólogos. Y si hay una especialidad realmente avanzada en tecnología, precisamente es el reumatólogo. Entonces, necesitamos más empoderamiento de nuestra gente, necesitamos que nos ayuden a llegar a ustedes y ustedes a nosotros para poder realmente vencer una enfermedad tan devastadora. Si alguno de ustedes aquí la tiene, me encantaría leerlo, porque en realidad es una enfermedad devastadora en el sentido de la no comprensión, en el sentido de la discriminación de alguna manera que tienen, del dolor que a veces es no me muevo y por supuesto de una calidad de vida que cada vez los deprime más. Entonces, imagínense, si hay una enfermedad que no hace que no me mueva, que me duela, que me discrimina y me deprime, yo creo que debe ser el infierno. Yo afortunadamente no lo sé, pero lo sé a través de ustedes y sí, insisto en que tenemos que hacer mejor las cosas, mucho mejor cada vez. Entonces, si tienen alguna pregunta, los escucho, porque me gustaría saber qué opinan allá, porque yo de acá puedo seguir hablando muchísimo, pero me encantaría saber qué opinan. Y si alguien por ahí tiene espondilitis anquilosante o espondiloartritis o alguna enfermedad de este tipo, quisiera escucharlo, porque la verdad es que no solo hay desconocimiento, sino además hay un chorro de mitos. O sea, ese también es otro problema, que si generalmente ustedes googlean algo,
va a llevarlos a una situación incorrecta. O sea, me curé con el champú del tío Nacho y esas cosas que por supuesto que no existen. Y seguramente por ahí puede haber uno que otro de comentarios de esos. La ciencia es la ciencia y está demostradísima. Lo que hay que hacer es seguir lo que ya está demostrado y fin, ¿no? Bueno, alguien me pregunta aquí por qué da esa enfermedad. ¿Es por cargar mucho, trabajo pesado? Fíjense, esa es una preguntaza. No, no tiene nada que ver con eso, pero también es una causa de dolor de espalda. Es decir, si esta gente, ¿no? Que carga refrigeradores pesadísimos en la espalda, de estos cargadores de mudanza y esto que son impresionantes. Claro, cuando tienen 20 años no hay bronca, ni 30, pero la factura viene después. Y es que sí, se va comprimiendo, se pellizcan los nervios y eso, por ejemplo, es un poco más quirúrgico si está indicado, pues, ¿no? Pero no, esta enfermedad, vuelvo a lo mismo, no tiene una lógica. Nadie se pegó, nadie se cayó, nadie se golpeó, nadie cargó, empieza a doler de una forma importante, no se limita a columna, en unas ocasiones sí, pero no es común, empieza a agarrar cadera, empieza a agarrar un hombro, empieza a sentirse esta enfermedad sistémica de estoy súper cansado, etcétera. Entonces, no es una causa, pero sí es un exacerbante. Es decir, si usted tiene espondilitis anquilosante y carga algo, pues definitivamente va a encender el dolor, ¿no? No solamente en espalda. Hay quien, por ejemplo, se le cae un bloque en el pie, le pega con ganas ahí en el empeine, como coloquialmente se conoce, y es suficiente para volver a despertar todo el dolor de espalda. Si se fijan, no es entonces clavarnos en espondilitis anquilosante, definición, enfermedad de la columna, no, va mucho más allá. Entendámoslo como una enfermedad sistémica. Sistémica es desde la cabeza hasta los pies. Y es que puede afectar también las cervicales, ¿no? Que generalmente empieza en columna baja, pero definitivamente es mucho más allá que una columna. Y aunque el título me gustó porque es espondilitis anquilosante, un dolor de espalda incapacitante, en realidad no solo es el problema de espalda, la enfermedad es incapacitante. Toda ella, toda ella. Las citocinas inflamatorias que entran al cerebro les causan un montón de depresión, el no moverse. Si son hombres, bueno, este tema del machismo del hombre no se puede enfermar y tengo que salir a trabajar, lo complica mucho más. Y si esa mujer es, bueno, pues queda el estoy inventándolo y demás, ¿no? Porque he ido con 20 doctores y todos me dicen que estoy bien. Entonces, yo creo que la parte más importante de hablarles ahorita es que tenemos que enfrentar siempre los problemas. Si hay un dolor de mano constante, hay que enfrentarlo, porque siempre tenemos miedo al diagnóstico. Y cuando lo que ustedes no saben es que el diagnóstico es la parte más bonita de poderle corregir la vida a alguien. No sé, si yo tuviera espondilitis anquilosante y estoy sin moverme, tengo 39 años, no puedo rodar con mis hijas, y alguien me dice, oye, yo te puedo quitar eso de una forma científica porque tienes esto, uy, yo me lo tomaba toda la vida y bailaría como si fuera mi príncipe azul con esa cosa. Pero resulta que estamos en contra del medicamento, estamos en contra del diagnóstico, entonces nos falta mucha cultura, muchísima cultura. Y hablo de las dos partes, tanto médica como de pacientes. De este lado también hace mucha falta paciencia, educación a los pacientes, sentarnos a hablar de una forma más humana y más entendible, porque finalmente no estamos viendo una espondilitis anquilosante, estamos viendo un ser humano que sufre de una espondilitis anquilosante y ahí la cosa cambia. Entonces, pues bueno, me encantaría leer preguntas. Aquí me preguntan que los tratamientos, ya hablé un poco de ellos, en realidad hay muchos, o sea, no es tanto como una receta de cocina, ¿no? Hay pacientes que les va maravilloso con metrotexato, seguro lo conocen, y hay quien le hace lo que el viento a Juárez, entonces es la otra cosa, no sigue un patrón tan claro. Hay gente que se pega en 5 años y hay gente que no se pega en toda la vida de la columna. Hay gente que se le inflama un ojo y hay otra que no, hay gente que sangra el intestino y otra que no. Entonces, más bien es ir definiendo y ir siguiendo una patología tan difícil de entender porque hace estos brincos tan extraños y no hay manera de saber cómo va a suceder. Hay manera de seguirlo y corregirlo y estar corrigiendo casi con varitas mágicas lo que va sucediendo. Esa es la manera de manejar una espondiloartritis. No se quita, no se quita, o más bien no se cura, porque el paciente puede llegar a estar también controlado como si no tuviera nada, y para mí eso pues se quitó. Igual es momentáneo, no estoy diciendo que se cure, pero se integra en un chip de pues ya me duele y es de por vida y no puedo hacer nada cuando no necesariamente tiene que ser así. Más con tanto avance en los tratamientos que tenemos últimamente y con de verdad una gran calidad y una gran inversión en este tipo de enfermedades. Y es que son enfermedades de genética muy europea, que también aquí hay mucho,
Y por lo tanto, de alguna manera sí están muy bien invertidas. Si vienen muchos más cambios, si vienen muchos más tratamientos, y lo tienen que saber. Y lo tenemos que saber y lo tenemos que decir, porque pues hay que dejar de vivir en la era del telegrama en donde no hago nada, porque pues de todos modos me va a pegar. Ese tipo de pensamiento se tiene que quitar. Hay que vivir bien, una calidad de vida correcta, adecuada. Y toda la gente del torno, en torno a un paciente con espondilitis anquilosante, basta de discriminaciones. Los discriminan muchísimo. Los discriminan un montón. Deberíamos de aprender más a ser respetuosos y a saber que a alguien con un dolor inflamatorio tan terrible es cómo te ayudo, no es un, ya estás mal otra vez, pues a ver si vas con el psiquiatra, ¿no? Porque es sumamente hiriente. Solamente quien padece esta enfermedad sabe lo terrible que es tener este tipo de enfermedades. Entonces, qué más quieren que les diga? Me pregunta alguien, ¿sirven los parches que se ponen en la espalda? No, no, por supuesto que no. Es que hay que entender que la espondilitis anquilosante no es una enfermedad local, ¿no? Es una enfermedad en donde el sistema inmunológico autoinflama alguna zona, ¿no? Entonces, mientras no se corrija la raíz del problema, que es ir a modificar ese patrón inflamatorio adentro del cuerpo, el parche no sirve de nada. Puede ser que, me pueden preguntar si funciona la marihuana, por ejemplo, el CDC que ahorita está súper de moda, les va a quitar el dolor, pero se van a pegar con todo, sin dolor, ¿no? Que eso puede resultar contraproducente. Si el cuerpo está mandando una señal de dolor, el paciente al final de cuentas termina diagnosticándose porque es insoportable. Pero si nos metemos alguna cosa que nos quite el dolor sin corregir la enfermedad, que es el caso de terapias alternativas de este tipo, ¿no? Como CDC, no digo que no quite el dolor, claro que lo quita, y espectacular. Y si yo tuviera espondilitis anquilosante, yo, Ale, ya no habría nada que hacer por mí, ya estoy pegada, me he hecho las gotas de CDC, pero ese no es el punto, ese no es el meollo de la situación. Lo que hay que lograr es frenar la enfermedad para evitar toda esa discapacidad, que eso sí no lo logra de ninguna manera el CDC. Pero jamás en la vida, o sea, nunca. Y quien me ponga ahí que sí, pues no, definitivamente. Hay que ser más prudentes porque el manejo de esta enfermedad realmente requiere un conocimiento muy científico y de mucha autoinmunidad para poder regularlo y llevarlos a un tratamiento sumamente acertado y, por supuesto, una calidad de vida espectacular. ¿En dónde estoy? Estoy en Guadalajara. Reumatólogos hay muchos, Michivis. Puedes ir con quien quieras. Los reumatólogos, de verdad, tenemos que integrarnos más con ustedes y tenemos que tener un aporte social mucho más importante que un de riumas y de gente de la tercera edad, para nada. Pero bueno, con mucho gusto. Yo estoy en Guadalajara, pero en México, en todos lados hay reumatólogos. Lo que sí es que está muy limitado el gremio reumatológico. Somos poquitos, pero pues búsquenos a todos los reumatólogos por donde hay alguno, por favor, toque de la puerta y pregúntele si eso va de ahí. Si no, ok, que los deriven. Pero al revés no se puede. Y con un cirujano que lo operen y luego que lo deriven, pues ya no tiene vuelta de hoja eso, ¿no? Entonces pensemos en un dolor antes de ir con un cirujano, en un reumatólogo, en un internista, en alguien que dirija mucho mejor esto. ¿La uveitis puede derivarse de espondilitis o alguna otra enfermedad reumática? Sí, la uveitis es una inflamación ocular tremenda. Es un ojo rojo, dependiendo si es uveitis anterior o posterior, pero bueno, al fin de cuentas es un ojo rojo muy doloroso. La enfermedad más clásica sí es espondilitis anquilosante, pero la uveitis la puede dar la artritis reactiva, que es prima hermana de la espondilitis anquilosante, la puede dar artritis psoriásica, que también es prima hermana de la espondilitis anquilosante. Entonces, medio sí va encaminado, pero igual un lupus puede dar una uveitis. No es exclusiva, pero la verdad es que sí forma muy parte de este espectro de pacientes, pero lo pueden dar otras enfermedades, no solo autoinmunes, o sea, infecciosas también, la tuberculosis, herpes puede dar una uveitis. Entonces, déjeme, veo aquí por aquí otra preguntina. Hereditaria. Híjole, no se comporta tan hereditaria como, por ejemplo, ustedes seguramente conocen familias con tragedia, ¿no? Si todos tienen cáncer, cáncer de mama, cáncer de mama. El cáncer, la diabetes, la hipertensión suele ser mucho más hereditario. La espondilitis no es tan hereditaria, pero sí existe una predisposición, sobre todo en hombres, a que puedan tener una herencia, sobre todo si son B27 positivo. Pero en general tampoco es esto de tengo espondilitis, ya no puedo tener hijos nunca en la vida porque va a tener espondilitis. No, pues eso es vivir de una forma bastante limitada, ¿no? La idea es que el paciente con este tipo de enfermedades viva una vida absolutamente normal y correcta. Y resulta lo contrario. Fíjense que
yo opino diferente. Aquella gente que se entera que tiene un tipo de estas enfermedades, pues ya le tiene un montón de miedo a tener diabetes, hipertensión, entonces resulta que se empiezan a cuidar muchísimo en ejercicio, en alimentación y empiezan a solucionar otra problemática que al final de cuentas sí va a venir. Entonces, no todo es malo. La enfermedad es destructiva y es dolorosa, sí, pero tiene muchas soluciones y además puede traer consecuencias no tan malas. Porque si ya de entrada, imagínense que algún día digamos, oye, tienes cáncer, es cuestión de que nades y se te quita, uff, todo el mundo nadaría, ¿no? A veces puede ser la solución en este tipo de enfermedades. Un ejercicio adecuado, bien llevado, un seguimiento por el reumatólogo, insisto, entre más temprano llegues, pues obviamente mejor, ¿no? Eh, eh, pero bueno, esto depende mucho más de ustedes que de nosotros, porque tampoco nosotros de este lado estamos, ven conmigo, te voy a curar, y no, para nada. Eso básicamente es antiético. Damos información, lanzamos flashazos, este tipo de pruebas que me parece buenísimo para llegar a la audiencia adecuada. Eso es lo que tenemos que escuchar, porque también existen todos los que curan la espondilitis anquilosante, el lupus, y hasta doctores también. Y no va por ahí, no va por ahí. Acuérdense que lo que sirve para todo no sirve para nada. Medicamentos naturistas, ok. Medicamentos naturistas, fíjense bien. Es chistoso, pero cuando nos llegan pacientes con medicamentos naturistas porque son antimedicina, pues antimedicina alópata, es extraño, porque lo más natural o lo más naturista, pues es hacer ejercicio, es comer bien, es dejar de fumar, es dejar la grasa, es dejar de tomar, es dejar los malos hábitos. Y es chistoso porque queremos una pastilla milagrosa que haga que todo se corrija y eso no existe. Entonces sí me parece algo contradictorio que llegue a alguien a la consulta pesando 120 kilos, fumador, tomador y que dice yo quiero un tratamiento naturista. Bueno, lo primero es que lo naturista, por supuesto que no crees en él. ¿Por qué? Porque no te atreves a tener un cambio de vida importante para poderlo lograr. Y la segunda cosa es que una cosa naturista, desde que está en una pastilla se le quitó lo naturista. Ya tiene que tener un proceso químico, por supuesto, y por lo tanto ya no es naturista. Se acabó. O sea, no existe eso. Y la otra cosa es que quien consume algún medicamento naturista, dése la tarea de leer la inscripción que tiene y es clara. Dice, esto se usa bajo recomendación, esto se usa bajo responsabilidad de quien lo usa y quien lo recomienda. Es decir, usted no puede demandar a nadie si se inflama, si le funciona, si no, porque no tienen regulación. Y quiero decirles que sí, les funcionan perfecto porque la mayoría de ellos tienen cortisona, que al final de cuentas entonces vamos a tener una espondilitis anquilosante con todas las consecuencias de los corticosteroides. Diabetes, hipertensión, obesidad, osteoporosis, catarata, etcétera, ¿no? Entonces, no a la automedicación. Por favor, no. Se venden como pan caliente todos esos medicamentos, pero es que hay que recordar que en nuestro país no están regulados los medicamentos. En Estados Unidos, si usted quiere ir a la farmacia a comprar algo, no compra nada más que una aspirina y si bien le va, y un paracetamol. Pero aquí en México, pues básicamente se puede comprar todo, no ilícito. O sea, uno puede ir a la farmacia a comprar lo que Dios me dio a entender, porque a veces hasta ni receta se requiere. Entonces es ahí donde empiezan los problemas de, con esto se me quitó y entonces si me está funcionando, pues le puedo seguir así sin ningún problema, ¿no? Entonces, no, definitivamente no lo hagamos, tengamos más conciencia, ayúdenos a mejorar esto. La verdad es que la calidad de vida les mejora de una forma impresionante, no tienen idea. No tienen idea. Es maravilloso ver un paciente cómo llega básicamente doblado del dolor en silla de ruedas y cómo en semanas, ni siquiera meses, cuando alguien llega acertadamente, camina por la vida como si no tuviera ningún problema. Claro, medicado de por vida quizá, pero eso es lo de menos. La verdad es que no se peleen con eso. Las dos preguntas por las cuales más ustedes se pelean es ¿por qué me dio? No sabemos por qué da la espondilitis anquilosante. Fin, se acabó. Pero sabemos perfectamente cómo manejarla. Y la segunda es, pero es que yo soy antilentes y prefiero andar por la vida sin ver y chocar. Pero ¿por qué si esto es la solución? Es decir, cambiemos esa perspectiva, cambiemos la forma de ver la medicina, cambiemos la manera de llegar a la ciencia y creamos más en nuestra gente científica, en nuestra gente preparada, en la gente que está de este lado dándolo todo por ustedes y que está en el mismo barco definitivamente. La verdad es que sería fantástico que cada vez tuviéramos más educación en el tema. Que viva la ciencia, dice Evelyn. Gracias, Evelyn, ese comentario me encanta. Soy paciente con espondilitis anquilosante con una calidad de vida gracias a la reumatóloga. Ale, ándele. Yo mera. No, pues muchas gracias, mi querida Evelyn. Sí, la ubico perfectamente. Pues qué padre.
Muchas gracias y la verdad es que sí, ella tiene una calidad de vida impresionantemente buena. ¿El dolor de pierna y rodilla tiene que ver con espondilitis anquilosante? Sí, totalmente sí. Que le comentaba, bueno, les comentaba a la audiencia, pero en este caso a Enelda Salinas. Sí, por supuesto, espondilitis anquilosante no se me claven con espalda. Sí, es lo que duele, pero a veces puede ser que no sea tan pronunciado el dolor de espalda y traigan una rodilla explotando y un ojo que se les sale. Eso es espondilitis anquilosante. Sí tiene mucho que ver con dolor de rodilla y dolor de pierna y de todo lo demás también. ¿Qué tanto afecta la medicina para la espondilitis a largo plazo? Jackie Pawamba, también la conozco. Jackie, híjole, mira, el común pensamiento de la gente es la insulina me va a dejar ciego en alguien diabético, ¿no? Cuando en realidad lo que te va a evitar todas las broncas en tu vida, pues es la insulina. No es, no es la insulina la que te va a empeorar, ¿no? Es aquel diabético que se rehúsa la insulina, que pues claro, termina en hemodiálisis, termina sin piernas, sin ver, y de pronto llega y es ¿por qué sucedió esto? ¿Qué hiciste 20 años? No hiciste nada. Cuando la ciencia estaba diciendo, la diabetes hay, pero tratamientos para aventar para arriba, ¿no? La respuesta es, no tienen que tener ese pensamiento porque además están guiados por alguien. ¿Sí me explico? O sea, claro, todo tiene efectos adversos en la vida. Yo me puedo tomar una aspirina y morirme y se acabó la historia, pero es que tampoco eso es lo común. ¿Cuánta gente ha tomado aspirina y no le pasa nada? La respuesta muy concreta es cualquier efecto adverso que suceda en un paciente está perfectamente capacitado quien está enfrente de usted, el reumatólogo, para resolvérselo. Cualquiera. Si hay inflamación de hígado, se revierte. Si hay gastritis, se mejora, se le quita, se le mueve. Si se cayó un poquito el pelo por cierto medicamento, pues le damos el champucito y le bajamos. La respuesta es, el medicamento no es el que afecta a largo plazo al paciente, la enfermedad lo destruye sí o sí, no hay de otra. Ese es un camino que va derechito, ¿no? Con tratamientos hay la posibilidad altísima, entre más temprano se llegue, de poder evitar eso. Y hago mucho hincapié por lo mismo. O sea, tráigame un diabético a un endocrinólogo de 30 años de evolución, ciego y sin riñones, pues es obvio que no hay nada que hacer. O sea, ahí es, pues ponle diálisis y que se vaya a su casa, ¿no? Justamente se puede evitar todo eso. Pensemos en lo mismo en este tipo de enfermedades, porque como no se quita y sí degenera, pues, híjole, yo no me la aventaba, la verdad. O sea, si voy a llegar a los 80 años pegada y aparte de algo me he de morir, eso no es verdad. Porque la espondilitis anquilosante no suele matar. No es una enfermedad que se mete con. Sí pudiera tener afección pulmonar, pero no es lo común. Sí pudiera tener afección intestinal, pero no es tan común. Pero la verdad es que la espondilitis anquilosante no es una enfermedad que mate a corto plazo, para nada. Habrá la excepción a la regla, si ustedes quieren buscar, a lo mejor sí, pero no es la excepción a la regla, para nada. Entonces, si va a ser aquí una bola de cristal y es, oye, pues yo te veo viviendo con mucho dolor, discapacitante, con bastón y en poco plazo silla de ruedas, yo haría lo que fuera para evitarlo. Porque solamente me va a dar un suplicio de vida y no me va a llevar a de algo me de morir, por supuesto que no. Entonces, ojalá que podamos cambiar los conceptos y podamos confiar más, insisto, en nuestra gente, en los reumatólogos, que generalmente, y me atrevo a decir que todos, es gente sumamente lectora, capacitada, actualizada. Ojalá que pudiéramos llegar mucho más a ellos. Si hay un tema genético, es decir, varios familiares con espondilitis se puede prevenir, no, Mari Carmen. No, no se puede prevenir. Desafortunadamente, es algo que yo creo que se va a seguir buscando. Pero sí, o sea, no es tan común que sea así como que toda la familia tiene espondilitis, pero sí hay casos, por supuesto. Entonces, claro, si yo, Ale, tengo espondilitis anquilosante y mi hija a los 15 años empieza con un dolor lumbar, a mí me va a saltar a la cabeza que algo tengo que hacer, ¿no? Ese es más el mensaje. Porque igual si antes del dolor de cabeza estoy sobre ella haciéndole y haciéndole estudios, no va a llegar a ningún lado. Ni con el B27, porque el B27 puede estar positivo en alguien y nunca desarrollar la enfermedad. Y puede estarme a mí comiendo inflamatoria a morir la enfermedad y tener el B27 negativo. Entonces, por eso es que hay que ser muy juicioso y hay que ir con quien realmente sepa dominar esta enfermedad. Y solo existe un especialista para eso, el reumatólogo, que nos llegan después de 15 pacientes, ¿no? De 15 doctores. Entonces, pues bueno, por eso les digo, hagamos más conciencia, pero sobre todo hagamos más distribución de buena información para poder llegar a ustedes y realmente hacer un cambio, no solamente en espondilitis anquilosante, en las enfermedades autoinmunes que son tan invisibles, son tan difíciles y es de gente joven. Entonces, unámonos definitivamente.
tengo dolor lumbar y no se me quita con nada y no me deja mover al 100, definitivamente, mi querida Dulcecita, busque un reumatólogo. De verdad, búsquelo. No sé si sea espondilitis anquilosante, pero parece ser bastante discapacitante. No lo sé. Igual puede ser un pellizcamiento del nervio, qué sé yo, pero busque un reumatólogo. Seguramente va a poderle sacar esta duda. Y si la tiene, no se preocupe. Hay muchas maneras de poderla ayudar de alguna u otra manera. Prednisona. Sí, bueno, si hay una enfermedad que no le funciona a la prednisona tan maravilloso como todas las otras, de hecho es la espondilitis anquilosante. Si uno le da prednisona a la artritis reumatoide y wow, parece, se sientan así la mujer maravilla o el hombre Superman, ¿no? En lupus, pero en espondilitis anquilosante no sigue tanto esa regla, ¿no? Es como más de antiinflamatorios y como los antiinflamatorios los tomamos como chochitos, pues bueno, de alguna manera si nos quita el dolor, insisto, al reumatólogo no le interesa quitarle el dolor al paciente, le interesa el control de la enfermedad a través de medicamentos para que al no inflamarse se le quite el dolor, que al final de cuentas es por lo que consulta el paciente, ¿no? Entonces, pues bueno, estoy solo con penicilina y naproxeno, ninguna de las dos son medicamentos para espondilitis anquilosante, definitivamente consulte un reumatólogo, no sé si está viendo a uno, pero hay que ver un reuma definitivamente. Alicia Orozco nos dice, yo tengo la enfermedad. Sí, Ali, todo mi apoyo contigo, estoy contigo. Sí, sí es una enfermedad bastante devastadora. Acércate a un reumatólogo y si ya lo tienes, pues confía muchísimo en él. Es el que siempre te va a sacar de todos los problemas. El Cita Ceja, saludos, la conozco también, Doc, para la caída de pelo por el medicamento artritis psoriásica, sigue algunas similitudes con espondilitis anquilosante, de hecho es un grupo de enfermedades. Y aquí hay dos cosas, la propia medicina sí puede hacer caída de cabello, algunos medicamentos que se utilizan para el control de la enfermedad, y no es este pensamiento de, bueno, prefiero vivir sin dolor y me compro una peluca, para nada. Se puede resolver también. Podemos encontrar soluciones a través de bajar las dosis, consultar al dermatólogo que está aquí enseguida de mí, decirle, oye, ¿qué onda? ¿Qué lo doy para esta caída de cabello? O la propia enfermedad lo puede hacer también. Las enfermedades inflamatorias tienden a lupus, esclerodermia, psoriasis sobre todo, tiende a tirar muchísimo el cabello y habría que diferenciar si es más la enfermedad que el medicamento, definitivamente. Matilde también tiene espondilitis anquilosante. Un abrazote, estoy contigo, es una enfermedad sumamente compleja, pero estoy contigo y todos los reumatólogos estamos con ustedes, lleguen a nosotros totalmente. ¿Qué tanto afecta la medicina? Ya les comentaba eso, de la prednisona también. Y bueno, ya para cerrar con 5:25, me gustaría dejarles el mensaje más importante. Actualmente la reumatología tiene unos avances impresionantes en la forma de ver, de tratar y de manejar a un paciente. Ya esto de tómese la aspirina hasta que el cuerpo aguante, el reumatólogo se lo guardó en el bolsillo y dejó de existir. Tiene más de 20 años que la reumatología es impresionantemente hermosa, es linda, corrige, acerta, es muy bonita la reumatología. Yo por eso soy reumatóloga, definitivamente, por este avance en la ciencia tan impresionante y por ir con esta ventaja de ayudar y de solucionar vidas de esta forma, como tan cruel de pronto, y no le tengan miedo a la enfermedad, para nada. Hay un montón de soluciones. Claro que googleenla y vean una foto de una espondilitis anquilosante para que vean que van a salir volando por la ventana. Pero es que, a ver, ¿quién se mete a Google para ver cómo va a construir una casa? O sea, tengamos más respeto por eso. No nos sintamos con la capacidad de resolver a través de lo poquito que de pronto conocemos porque está incorrecto. Es como si su servidora quisiera construir un edificio a través de Google. Eso es absurdo, ¿no? O quisiera defenderme de una demanda a través de Google. Es absurdo. Es absurdo. Pero como la información está ahí, creemos capaces de contenerla, procesarla y entonces tomar decisiones. Y no es así. De entrada, el reumatólogo tiene 7 años de medicina, 4 de medicina interna, 12 y 2 de reumatología. O sea, son muchísimos años para poder entender y aún así nunca terminamos. Todo el tiempo tenemos que seguir en la insistencia y en la investigación. Vienen un montón de biológicos más para artritis psoriásica, para espondilitis y ha sido de verdad un avance impresionante. Acérquense, conozcan, exíjanos cómo se tiene que manejar esto y lleguen definitivamente a una extraordinaria calidad de vida porque a esta vida se vino a ser feliz, no a estar sufriendo y menos por una espondilitis anquilosante. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias por estar aquí. Rosimaría Osorio, un abrazote. Doctora Danjo, muchas gracias. Gracias a todos por sus opiniones. Perdón, aquí si hay algún canal para contactarla. Soy de Costa Rica.
Me puede buscar en Facebook, doctora reumatólogo en Guadalajara, doctora Alejandra López. Y bueno, pues me parece que es todo. Ah, Sofi, saludos doctora, soy su paciente, la mejor doctora, muchas gracias. Creo que se metieron todos mis fans, ¿verdad? Estoy aquí medio boicoteando. Un saludo a todos, les mando muchos abrazos. Saben perfecto, soy una luchadora constante, real y convencida de que podemos vencer juntos este tipo de enfermedades. Muchas gracias a todos, les mando un abrazo y contáctenme en redes si tienen dudas o si viven lejos de mí para contactarlos y canalizarlos con alguien que los pueda ayudar. Estas cosas sirven mucho. Hay que acostumbrarnos y adaptarnos ya a la tecnología para poder llegar a donde queremos llegar. Porque bueno, somos poquitos reumatólogos, pero la tecnología está a la orden del día. Hay que saberla usar y hay que estar siempre, siempre a favor de la ciencia. Les mando un abrazo a todos. Es un placer, es un gusto. Espero volverlos a ver algún día, si es que me invitan. Y si no, pues en redes síganme, ahí les explico todo lo que quieran. Les mando un abrazote, muchas gracias a todos. Internista y reumatóloga, y quedo aquí siempre a sus órdenes.